El mayor sufrimiento no es estar solo, sino tener que fingir para pertenecer. Hola, el título de hoy es No tener tribu no te hace fallida. La esperanza también es para las ovejas negras. Este es un espacio para personas que no encajan del todo, para las que no tienen tribu, ni familia cercana, ni un lugar claro donde sentirse elegidas. Esto no es un podcast para gente rodeada de amor, es para quienes siguen de pie sin red. Y si estás acá, probablemente alguna vez te preguntaste qué hiciste mal para no tener un lugar. Hoy quiero decirte algo importante. No tener tribu no te hace fallida. Hay una idea muy instalada que si estás sola, algo en vos está mal. Que si no encajas, si no te llaman, si no te eligen, es porque fallaste como persona. Y esa idea duele, y duele mucho. Porque no solo estás, sino que encima te sentís defectuosa. Pero hay una verdad que casi nadie dice. Hay personas que no tienen tribu, no porque estén rotas, sino porque no pudieron traicionarse para pertenecer. A veces el precio de encajar es dejar de ser quien sos, y no todo el mundo puede o quiere pagar eso. Ser la oveja negra no significa ser el problema. Muchas veces significa haber dicho no, cuando el sistema esperaba que obedecieras. Significa no repetir historias, no callar, no mirar para otro lado, y eso incomoda. Las ovejas negras suelen quedar afuera porque no sostienen ficciones, porque no encajan en moldes, porque no hacen de cuenta que todo está bien. Y claro, eso no siempre se premia. Muchas veces se castiga con silencio, distancia o rechazo. Pero estar fuera no te vuelve menos valiosa. Y en mi experiencia, hoy quiero decir esto con honestidad. Yo no tengo una tribu, no tengo una mesa llena. No tengo una familia que me abrace como en las películas. Y durante mucho tiempo pensé que eso decía algo horrible sobre mí. Que si nadie se quedaba era porque yo no merecía que se queden. Pero con el tiempo empecé a ver otra cosa. Empecé a ver que, aún sin tribu, seguía viva, seguía sintiendo, seguía latiendo, seguía buscando sanar. Y eso no es poco. La esperanza no siempre viene con compañía. A veces viene sola, muy bajita, casi invisible. No es esa esperanza de todo va a estar bien, es otra. Es la esperanza de no abandonarte, de no dejar de ser vos, solo para que alguien se quede. Porque pertenecer perdiéndote no es pertenecer, es desaparecer acompañada. Y la verdadera esperanza, aunque duela, no te pide que dejes de ser quien sos. No tener tribu duele, no lo romantizo. Hay días en que pesa, en que te preguntas si siempre va a ser así. Pero hay algo que quiero que escuches bien. Tu valor no se mide por cuánta gente te rodea, sino por si seguís habitándote. A veces la vida no te da testigos, pero igual te da camino. Si hoy te sentís sola, si sentís que no hay lugar para vos, si te dijeron directa o indirectamente que eras demasiado, o incómoda, o distinta, o muy intensa, quiero que sepas esto. No tener tribu no te hace fallida, estás viva, y eso no es poca cosa. Y aunque no lo parezca, seguir viva, seguir siendo vos, ya es una forma de esperanza. Gracias por estar acá. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hoy nos vamos a meter con unos materiales que tocan una fibra muy
íntima, ¿no? Una experiencia que se vive casi siempre en silencio. La de no tener una tribu. Uf, un temazo. Sí. Y nos ponen de frente una pregunta que yo creo resuena en muchísima gente. ¿Qué pasa si no encajamos? O sea, ¿qué significa no tener ese grupo, esa familia cercana, ese lugar donde te sentís elegida? Claro. Y la idea que vamos a explorar es fuerte, pero también liberadora. Dice, no tener tribu no te hace fallida. La esperanza también es para las ovejas negras. ¿Es una frase potente? Mucho. Y nuestra idea hoy es, desgranar un poco esta perspectiva. Una que desafía de lleno la creencia de que la soledad es, en el fondo, un fracaso tuyo. Y es que es un tema de una relevancia inmensa, porque la necesidad de pertenecer es casi un instinto, ¿viste? Está en nuestra biología. Totalmente. Por eso duele tanto cuando no está. Los textos que tenemos no le escapan a ese dolor. Para nada. Lo describen muy crudo, como una piedra en el pecho. Sí. Pero lo más interesante, y creo que es el corazón de esto, es que la propuesta no es una guía de 5 pasos para encontrar tu tribu. No, para nada. Es algo mucho más profundo. Es un cambio radical en la manera de mirar la soledad y de mirarte a vos misma dentro de esa soledad. Totalmente. De hecho, empecemos por ahí, por esa narrativa que las fuentes critican tanto. Esa idea de que si una persona está sola es porque, algo en vos está mal. Claro, el dedo acusador. Siempre. Es un mensaje que está por todos lados. Los textos mencionan esos diálogos internos, esa autocrítica que ¡qué feroz! Sí. El momento en que te empezás a preguntar si te volviste difícil, o rara, o demasiado intensa. O lo contrario, demasiado silenciosa. Siempre es un demasiado algo. Exacto. Y esa es una carga. Es brutal. Porque no es solo estar solo. Es la capa de vergüenza que se le suma. Claro. Es sentir que sos una anomalía, un error. Socialmente es mucho más fácil decir el problema es este individuo que cuestionar la dinámica de un grupo, ¿no? Obvio. La culpa individual protege al sistema. Exacto. Pero aquí es donde los textos, como decías, meten el bisturí y proponen un giro que lo cambia todo. La idea es esta. Hay personas que no tienen tribu no porque estén rotas, sino porque no pudieron traicionarse para pertenecer. Uf, qué frase. Es un punto de inflexión absoluto. Total. Ahí, claro, en esas pequeñas dosis, en lo que las fuentes llaman el precio de encajar. El precio de encajar. Es reírte de un chiste que por dentro te duele. Es asentir a algo que te revuelve el estómago. Callar cuando ves una injusticia por miedo a hacerla conflictiva. Esas son las microtraiciones, digamos. Esas son. Las de todos los días. Pero se acumulan. Y te llevan a cosas más grandes, ¿eh? Sostener dinámicas familiares que son tóxicas. Aceptar una cultura de trabajo que va contra tus valores. O anular partes tuyas para que tu pareja o tus amigos te acepten. Justamente. Es una erosión. Lenta, silenciosa. Un desgaste del propio ser. Es como si te fueras partiendo en pedacitos para que cada pedazo entre en un molde distinto. Y al final no sabes cómo volver a armarte. Qué buena imagen. Entonces, lo que dicen las fuentes es que la persona que está sola no es la que no supo encajar. No. Sino la que, en algún momento, consciente o no, dijo, basta, no pago más este precio. Exactamente. Se negó a seguir rompiéndose. Y desde esa óptica, la soledad ya no es un fracaso. Se convierte en otra cosa. Se convierte en un acto de lealtad a uno mismo. Quizás el más difícil y costoso que hay, porque el premio no es el aplauso. No, el premio es el aislamiento. Justamente. Es increíble pensarlo así, como un acto de lealtad, porque socialmente se ve como lo contrario. Y eso me lleva a la figura que los textos reivindican tanto, la oveja negra. Ah, sí. Siempre la vimos como la problemática, pero acá la pintan casi como una heroína. Es que le dan la vuelta por completo. La afirmación central es, ser la oveja negra no significa ser el problema. Me encanta. La redefinen, no como la que crea el conflicto, sino como la que tiene el valor de señalarlo. Es la que dice no cuando la familia espera obediencia ciega. Es la que no repite patrones de abuso o de silencio. Exacto. La que se atreve a decir, che, esto no está bien, en medio de una comida donde todos fingen que sí. Es la que muestra las grietas en la pared. Funciona como un sistema de alerta, aunque nadie la quiere escuchar. Claro. Pero bueno, como dicen las fuentes, ese rol rara vez se premia. Más bien se castiga. Y el castigo es de una sutileza cruel.
Y los textos son muy precisos en esto. Sí, No es una confrontación directa, no es un estás expulsada, es mucho más ambiguo, y por eso duele más. mucho más. Hablan de silencios largos, distancias que nadie explica, Es el teléfono que deja de sonar. las invitaciones que no llegan. Las conversaciones que se cortan cuando entras a una habitación. Uf, sí. Es una especie de gaslighting grupal. Sí, totalmente. El mensaje es, el problema sos vos, pero nadie te dice cuál es. Y eso te deja en un limbo de culpa y confusión. Exacto. Y esa exclusión duele muchísimo. Pero es justo ahí, en ese dolor, donde las fuentes te tiran un salvavidas conceptual que es potentísimo. ¿Cuál es? Estar fuera no te vuelve menos valiosa. Esto es clave. Cambia el marco. Ya no es fracaso personal, Es incompatibilidad. es incompatibilidad. Como dice una frase, a veces solo significa que no entrabas en un molde que nunca fue para vos. No es que la pieza esté rota, es que el rompecabezas era otro. El molde era muy chico o muy rígido. O simplemente no tenía tu forma. Y ya está. Ya. Ajá. Dice algo como, yo no tengo una tribu, no tengo una mesa llena, no tengo una familia que me abrace como en las películas. ¡Qué honestidad! Y confiesa que por mucho tiempo creyó que eso significaba que había algo mal en él, que si la gente no se quedaba era porque, en el fondo, no merecía que se queden. Es un pensamiento devastador y creo que es el núcleo del sufrimiento para muchas personas, la autoinculpación. Sí, Pero lo fascinante es el viaje que describe, cómo pasó de esa creencia a darse cuenta de algo muy simple pero transformador. Dice que un día se dio cuenta de que, aún sin esa tribu, seguía viva, seguía sintiendo, seguía latiendo. ¡wow! Ese reconocimiento de la propia persistencia, de que su vida no se había detenido, ese es el primer paso hacia una nueva forma de entender la esperanza. Hablemos de esa esperanza, porque es central en los textos y la tratan de una forma muy particular. Sí, muy. La diferencian mucho de lo que llaman la esperanza Instagram, ¿viste? Esa positividad medio tóxica del todo va a estar bien con una sonrisa. Claro, esa que te obliga a sentirte bien. Y si no te sentís bien, fallaste 2 veces. Exacto. La que describen acá es mucho más terrenal. La definen como algo que a veces llega sola, muy bajita, casi invisible. No es una explosión de optimismo. No, para nada. Es más como una brasa que sigue encendida en medio del frío. ¿Y en qué consiste esa esperanza? ¿En el fondo? El texto dice que es la esperanza de no abandonarte. Ahí está. Es la decisión que se renueva cada día de no dejar de ser quien sos solo para que alguien te elija. Y acá hay una frase que, la verdad, me dejó sin aire. ¿Cuál? Pertenecer perdiéndote no es pertenecer, es desaparecer acompañada. Uf, durísimo. ¿Desaparecer acompañada? Es demoledora. Pone en palabras esa soledad que sentís en medio de una multitud, cuando nadie te ve de verdad, ¿no? La soledad del que está actuando un papel. Tal cual. Y la esperanza que proponen es justo lo contrario. Es la valentía de aparecer, de ser visible con tu autenticidad, aunque eso significa estar sola. Y eso nos lleva a cómo medimos nuestro propio valor. Los textos insisten, el valor no se mide por cuánta gente te rodea, sino por si seguís habitándote. Es un cambio de métrica radical. Total. El éxito no es la foto con amigos, es la capacidad de seguir siendo un hogar para vos misma. Un cambio de métrica fundamental. Pero, y esto me parece clave para la honestidad del análisis, los textos no romantizan la soledad. No, para nada. No la visten de poesía barata. Son muy claros en ese punto. De hecho, hay una frase directa, contundente. No tener tribu duele. Y lo detalla. Sí, Habla de esos días en que el peso es abrumador, en que el cuerpo está cansado de ser fuerte y solo querés que alguien te sostenga un rato. admite la vulnerabilidad. Y esa duda de ¿siempre va a ser así? Eso es lo que lo hace tan creíble. No es un manifiesto de «qué bien estoy solo». No. Es más un «esto duele, y mucho», pero el precio de no estarlo era más alto. Y es vital que reconozca ese dolor. Si no, sería un mensaje incompleto. O hasta invalidante. Exacto. Lo fascinante es cómo sostiene las dos verdades a la vez.
El dolor profundo de la soledad no anula la fortaleza que implica seguir siendo vos mismo. Se puede estar roto y ser valiente al mismo tiempo. Totalmente. Y la frase que usan para encapsular eso es bellísima. A veces la vida no te da testigos, pero igual te da camino. A veces la vida no te da testigos, pero igual te da camino. Es una idea que te obliga a parar un segundo. Implica que el viaje es válido en sí mismo. No necesita una audiencia que lo aplauda. Claro. El hecho de seguir poniendo un pie delante del otro en tu propio camino ya es el propósito. Exacto. Le quita todo el poder a la mirada externa. Tu camino no es más real porque alguien lo vea. Ya es real porque lo estás caminando. Y eso es un acto de soberanía personal inmenso. Gigante. Y ese es, creo yo, el mensaje final que se destila de todo esto, la idea con la que los textos quieren que nos quedemos. La voy a repetir porque es el núcleo de todo. No tener tribu no te hace fallida. Es un permiso para soltar una culpa que quizá nunca fue nuestra. Y el cierre es simple y monumental a la vez. El hecho de seguir con vida, de seguir habitándote, de insistir en ser vos, ya es una forma de esperanza. Es redefinir la esperanza. No como la espera pasiva de que algo de afuera nos salve, sino como un acto interno, continuo y agotador de autopreservación. Y partiendo de esa última frase que mencionabas, a veces la vida no te da testigos, pero igual te da camino, me surge una última reflexión. A ver. Si aceptamos que ese acto de caminar, sin público, ya es un acto de valor y de esperanza, entonces la pregunta que queda flotando es, ¿cómo se siente habitar ese camino sin la necesidad constante de la validación de afuera? Si somos nuestro único testigo y nuestra única brújula, ¿cómo se ve ese próximo paso que damos, sabiendo que lo damos solo para nosotros?